Consejo Nacional de Educación confirmó el cierre de la Universidad Iberoamericana. Esto luego que el proceso de revocación del reconocimiento de la institución fuera iniciado el año pasado por el Ministerio de Educación. Para hablar de este tema nos acompaña Pedro Montt, presidente del Consejo. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Ahora, para comenzar esta conversación, ¿cuáles son los factores claves que finalmente hacen que el Consejo defina revocar y finalizar también la personalidad jurídica de la Universidad Iberoamericana? Bueno, de partida a nosotros nos presentan los antecedentes y nos hace la solicitud el Ministerio de Educación y en ello se fundamenta. Nosotros damos la posibilidad de una audiencia y de descargos por escrito de la propia institución. Y también recabamos antecedentes, pero básicamente, ¿cuál es el problema de esta institución? Producto de su insolvencia financiera y las consecuencias que trajo aquello es que dejó de cumplir plenamente los propósitos para los cuales fue creada. Y esos básicamente están referidos en su estatuto. Lo que ellos mismos se definen como propósito, lo que quieren, el tipo de personas que quieren formar, las actividades que quieren desarrollar, ya sea de investigación, de vínculo con el medio, etcétera, ¿ya? Y simplemente eso comenzó a tener serios problemas durante el año pasado. Claro. Se dejaron de dictar cursos, profesores que renunciaron, profesores impagos. Esto a raíz de una deuda que de hecho llega a los 4.000 millones de pesos. Sobre los 4.000 millones de pesos. Y además agregar que uno de los énfasis que quería poner esta institución, la mayoría de la matrícula de esta universidad es del área de la salud. En el área de la salud son muy relevantes las prácticas profesionales y los centros clínicos para poder ejercerlas, y varios de estos programas tuvieron problemas porque esos centros clínicos no estaban disponibles. Claro, los centros clínicos, al ver la situación, la inviabilidad financiera que se acrecentaba en la Iberoamericana, finalmente se desligaban de la universidad. Es decir, no podían cumplir con la parte práctica de las carreras. Entre otras cosas. Aparte de que docentes también se desligaron y no podían tener las clases adecuadamente los estudiantes. De hecho, el semestre terminó en periodo súper irregular. Claro. Desde las autoridades de la universidad, ¿cuáles fueron los descargos en su minuto o ese periodo que usted dice que es de alguna manera, no sé si de apelación, pero sí de entregar los argumentos para evitar la situación que ayer confirma el Consejo? Ellos siempre reconocieron que la institución vivía una crisis profunda y particularmente que tenía todos estos problemas, no los negaron, ¿ya? Pero lo que planteaban era que el proyecto era un proyecto salvable y que eso pasaba porque llegara un socio estratégico que les pudiera acopiar recursos. De hecho, el año pasado estuvieron en una posibilidad de venta a un organismo que finalmente no sucedió. Ellos mismos nos reportaron que esa gestión fracasó por falta de acuerdo entre los controladores de la universidad y la institución que iba a acopiar recursos. Por tanto, en la práctica la institución está dejada a su propia fortuna con los problemas de financiamiento que tenía. Cómo se sostenía eso en el tiempo es claramente demostración de que era inviable. Pedro, a juicio del Consejo y también con la información que ustedes manejan para esta decisión, ¿cuándo comienzan los problemas financieros? Y se lo pregunto principalmente porque la Iberoamericana tuvo una acreditación en 2016, por 2 años. Sí, eso es parte de como el relato de esta crisis. La Iberoamericana comienza a tener problemas al momento de que los controladores, que son una asamblea de socios, tienen una disputa, ¿ya? Y uno de los socios controladores, que era el que finalmente normalmente hacía aportes cuando habían estos déficits de la institución, se retira y deja de aportar esos recursos y por tanto se tiene que transparentar las deudas. ¿Esto cuándo fue? Esto puede haber ocurrido en mediados del 2016. Ya. En el momento que se está acreditando. Tengo poco claro, no sabría, pero yo entiendo que es el 2016. Podría haber sido en pleno proceso de acreditación. De alguna manera para despejar que la acreditación se da a una universidad, pero en ese minuto no se conocían y ya nos estaban dando los problemas que usted conoce. Es un tema que la propia Comisión Nacional de Acreditación levantó en su momento, cuando se quiso constatar qué tan graves eran los problemas, ¿sí? Efectivamente,
según el reporte de la propia comisión, esos elementos no los tuvieron a la vista. Por eso finalmente la acreditan. Ese es el reporte que tiene la Comisión Nacional de Acreditación. Yo no conozco el detalle y no sabría decirlo, pero creo y hago fe en la palabra de la institución. Por supuesto, Pedro, ahí le pregunto cuál va a ser los pasos a seguir y principalmente los plazos, porque ya desde el Ministerio de Educación se ha hablado de las 3 alternativas para los estudiantes, se ha hecho un llamado también a la universidad a no seguir matriculando. De hecho, yo hace un par de minutos entré al sitio web de la Iberoamericana. No sale nada sobre lo que sucedió ayer, pero sí cuando uno ingresa a admisión, la página está caída. A ver, eso es importante, porque hasta el día de ayer me reportan que en la página web habían valores de aranceles para matriculados. O sea, había un proceso de admisión abierto. No, eso hay que precisarlo, porque la propia universidad señaló que el proceso de matrícula 2018 no lo habían iniciado. Se lo reportó tanto al Ministerio como a nosotros. ¿Ya? Eso está reportado por escrito y está reportado verbalmente por la autoridad de la universidad. Nunca se inició el proceso de admisión. Según ellos afirman, nunca se inició el proceso. Lo extraño es que aparecían estos mensajes en la página web. Ahora, puede darse una situación excepcional y es que estudiantes que estaban matriculados en la universidad durante el 2017 la hayan abandonado y quieran regresar. Por ejemplo, congelaron por ejemplo. Entonces, ¿y qué pasa esos no son alumnos nuevos técnicamente. Claro. Los que son alumnos nuevos son los que se tendrían que matricular en el 2018. Y eso sí que no lo pueden hacer por ningún motivo. Para los alumnos nuevos, para los alumnos antiguos, por ejemplo, aquellos que congelaron, la situación sí sería viable. Todas esas situaciones, no, pero es que ellos son técnicamente alumnos antiguos de la universidad. Y en la medida que lo demuestren, son alumnos de la universidad. Perfecto. Y en ese tema, también ahí yo veía en el sitio web de la universidad no hay ningún tipo de información sobre lo que ustedes como consejo informaron ayer. ¿Están obligados a través de las plataformas más comunes para todos, por ejemplo, el sitio web, entregar ese dato? Bueno, lo importante es relevantísimo y lo importante es lo siguiente, de asegurarle a toda la ciudadanía, esa universidad no puede matricular alumnos nuevos. Eso es un hecho. Y si cualquier tipo de publicidad en ese sentido es publicidad engañosa, y eso es un hecho muy grave. Sí. ¿Qué pasa con los alumnos antiguos? Aquellos que están en la alternativa, por ejemplo, que da el Mineduc, desde terminar la carrera. ¿Cómo se va a dar eso con el proceso? Bueno, lo que ocurre es que una vez que se decide el cierre, procede nombrar a una persona a cargo de ese proceso, que se llama el administrador de cierre, según una ley que se aprobó hace un par de años, la 20.800. Ese administrador tiene que diseñar un plan de cierre y ese plan de cierre tiene que contemplar las distintas alternativas de solución a los estudiantes para resguardar las trayectorias educativas que han tenido y no pierdan esos años de estudio. Entonces se van a dar distintos casos y esto va a ser caso a caso. Ejemplo 1, estudiantes que están a punto de terminar. Es difícil que puedan ser trasladados a otra institución, que queden en la misma condición que estaban en la institución de origen y por tanto muchos de ellos probablemente pueden optar para concluir su proceso de titulación en la propia universidad. Otro grupo de intermedios que tienen parte de su trayectoria realizada, particularmente los que habían iniciado más recientemente su trayectoria formativa, ellos podrán optar, ahí hay opciones diversas, pudieran decidir seguir en la propia institución, pudieran incorporarse a otras casas de estudio a través de los convenios que este plan de cierre permita establecer con distintas instituciones en las carreras que ellos fueron formados y habiéndoseles reconocido en las mallas, porque ese va a ser el ejercicio complejo, las mallas curriculares para que ellos efectivamente no pierdan de manera significativa tiempo de su trayectoria. Bueno, desgraciadamente es donde se dan los problemas, cuando no hay compatibilidad entre malla de la Iberoamericana en este caso y otras universidades que pueden albergar. También el número de alumnos máximo que pueden albergar el resto de las universidades. Exactamente, hay enfoques que tienen las escuelas, piensa que en educación superior son las propias instituciones de educación superior las que definen las mallas curriculares y son distintas unas de otras y por tanto todos esos procesos son parte del ejercicio de resguardo de los antecedentes curriculares que tienen todos los estudiantes, que va a tener que tomar el administrador provisional de cierre, y la reubicación de estos estudiantes a partir de las opciones que se abran, de las negociaciones que pueda hacer el propio ministerio y el propio administrador.
Ahora, desde la propia Federación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana se ha hecho un llamado a no cambiarse a la universidad. Dicen que problemas del Estado, de la universidad, pero quiero ir a lo concreto. ¿Es posible que un estudiante que le queden meses, que le queden materias por pasar para poder titularse, pueda hacerlo, considerando que llegamos a un punto en que no se le puede pagar a los mismos profesores para que hagan las clases? A ver, hay que aclarar, el administrador de cierre tiene que asegurar que eso ocurra. Tiene que asegurarlo por ley. Tiene que asegurarlo. Y por tanto, esos estudiantes van a tener su programa para poder concluir estudios. Eso está garantizado. Eso es lo que es la medida. Ya. En eso consiste la medida. Ahora, ¿cómo se haga aquello? Hay múltiples opciones. Reubicar estudiantes, para eso incluso hay ayudas del propio ministerio. En fin, caso a caso se va a tener que ver. Particularmente delicado es de los que están a punto de titularse. Ellos deberían poder concluir rápidamente sus estudios. Claro, también considerar que el administrador de cierre en este caso de alguna manera toma las funciones de lo que se conocería como un síndico de quiebra. Para liquidar activos, para pagar sueldos, cotizaciones. Correcto. Ahora, lo que es importante decir que hay una diferencia, valga la redundancia, importante entre un síndico y el administrador de cierre. El foco del administrador de cierre es educativo. El foco del síndico es satisfacer a los acreedores. Claro, todos los pasivos que quedan. Son otras finalidades. Entonces, los recursos que disponga el administrador de cierre son para resolver los problemas educativos y, como dices tú muy bien, de los académicos, los funcionarios que pudieran estar presentes en la institución. Claro, de ahí se garantiza entonces que el bien máximo en todo este proceso, que puede durar un par de años, es justamente llenar las expectativas que tenían los estudiantes en este caso. O sea, responder a la fe pública que hicieron la familia al matricular a sus hijos en esos establecimientos. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es que esa promesa que se hizo se busque cumplir en la medida de lo que disponen las capacidades de la institución. Tú sabes que para titularse también hay que poner un esfuerzo personal y hay que tener los talentos necesarios para hacerlo. Entonces, lo que los estudiantes tienen que tener seguro es que van a tener las condiciones para cumplir su propio propósito educativo. Pedro, en una mirada más global, este tema de la Iberoamericana desgraciadamente se suma a otros casos. En su medida son distintos, obviamente, pero finalmente terminan con alumnos en la situación y en la mirada nebulosa de si van a poder terminar sus títulos y sus subtítulos van a ser reconocidos en el mercado laboral con una universidad que no va a existir. Pienso en la Universidad del Mar, simbólica. También el proceso que se lleva con la Universidad Arcis. ¿Cómo desde el Consejo Nacional de Educación están viendo este tipo de hechos? A ver, si lo ponemos en concreto, las cartas sobre la mesa no son casos a nivel general, pero evidentemente preocupa cuando hay alumnos, hay una comunidad estudiantil que finalmente tiene que sufrir porque hay un problema desde los controladores de la universidad. Sí, mira, una cosa importante. Sí. Si miramos desde el año 90 a la fecha, se han cerrado muchas instituciones y los cierres han sido relativamente ordenados. Y mucha gente puede tener certificados de instituciones que ya no existen. ¿Ya? Estos casos han sido emblemáticos porque han mostrado una falencia que es más sistémica. ¿Ya? Y tiene que ver con los controles que tú tienes y básicamente las regulaciones necesarias para monitorear a las instituciones autónomas. En nuestro sistema, en el caso de las privadas, hay dos tipos de supervisión del Estado. La denominada licenciamiento, que está a cargo del Consejo Nacional de Educación, que puede durar un mínimo de 6 años, un máximo de 11. En ese periodo, la institución desde que nace hasta que logra la autonomía o simplemente se decide cerrarla por el propio Consejo, es supervisada por el Consejo, es acompañada. No es plenamente autónoma para la toma de decisiones. ¿Supervisada igual fiscalizada, podríamos decir? Tiene un componente de fiscalización, en el sentido, no puede crear carreras por decisión propia, no puede crear sedes, en fin. O sea, tiene una serie de restricciones sin pasar por el acuerdo del Consejo. Al momento en que pasa la autonomía, eso es lo que no estaba regulado, porque lo único que existía es la acreditación voluntaria, la decisión la tomaba la institución si quería acreditar, claro. Y autónoma podía disponer de que se descreaba, carreras, etc. De hecho, el concepto autónomo se usó muchos años como parte de la publicidad para captar matrícula. Ese es el cambio mayor que está haciendo la legislatura ahora. Convierte a la acreditación en obligatoria
y los autónomos, incluidos los que van a tener que ser todos acreditados, y segundo, va a haber un dispositivo de control y supervisión para ir analizando el riesgo de estas instituciones, monitorear a las instituciones, porque el problema que hemos tenido con este sistema es que hemos encontrado, y en definitiva ya el momento en que hemos sacado la fotografía es el momento de la autopsia, no de tratar de poner al laúd a una institución. Claro, ya no hay mucha vuelta que darle, podríamos decir. No hay muchas soluciones. Es muy difícil, si tú te fijas en las condiciones. Esta es una institución que acababa de acreditar. Sí. Es muy difícil, debió haber una señal allí, ojo, una alerta. Digamos que los mecanismos de control no funcionaban porque finalmente la capacidad de supervisión que tienen los órganos que están encargados de esto era bastante limitada, para entenderlo. O sea, no solo tienen focos distintos. Esto es propio, todo esto que estamos hablando es propio de una superintendencia. Labores de control muy riguroso, por ejemplo, en otros países se hace esta labor. Cuando los países de mayor desarrollo, en el caso de la educación superior, tienen poderosos mecanismos de monitoreo del riesgo, ¿ya? Y están mirando a las instituciones educativas como lo que son. Nosotros los análisis que hacíamos en muchos casos son como los mismos de riesgo de una empresa, pero las instituciones educativas tienen otra complejidad. Hay riesgo académico, hay riesgo administrativo, hay riesgo financiero. Esas capacidades, con qué instrumentos, con qué indicadores tú puedes estar mirando, qué está pasando con el conjunto del sistema, qué instituciones pudieran estar peligrando y sobre ellas actuar con anticipación, es lo que faltaba. Ahora, la ley, para entender la ley, ha entregado un marco bastante más claro con respecto a la posibilidad de prevenir este tipo de hechos. O sea, deberían darse las condiciones para crear todo este tipo de dispositivos que permitan anticipar crisis. Claro, por ejemplo, tomando el caso de la Iberoamericana que usted nos comentaba, el problema empieza a acentuarse, no tiene un punto de retorno, cuando uno de los socios controladores, que era el que finalmente, en buen chileno, por así decirlo, terminaba tapando los hoyos financieros, se retira. Así es. Eso obviamente tiene que ser informado. El punto es que esa información, al saberse tarde, evidentemente no genera las señales para entenderlo en ese contexto. Claro, si tú eres autónomo, lo único que el sistema que es, fíjate, es de aseguramiento de la calidad, tiene un componente de mejora continua de la calidad. Y el control tiene otra dimensión. Entonces, la CNA tiene más foco en la mejora continua. Y entonces lo que está pidiendo es que autoevaluación se hizo la propia institución, cómo en la visita de pares donde revisan esa evaluación, entrevistan a los actores de la institución, etcétera, etcétera, se forman un juicio de qué tan robusta es la institución y su capacidad de autogobierno. Bueno, eso debe ir acompañado por un monitoreo permanente de condiciones básicas de operación. ¿Usted cree que este tipo de hechos pueden generar de alguna manera un desincentivo para crear nuevos centros educacionales de este tipo? Más que un desincentivo, lo que se ha hecho, y yo creo que la señal que está dando el país, porque estas situaciones son complejas, piensa desde el punto de vista del Estado, el Estado está dando fe pública de que la oferta cumple las condiciones básicas para hacer una oferta adecuada. Entonces, han elevado las barreras de entrada al sistema. Se va a hacer más exigente entrar, ¿ya? Y por tanto probablemente esto tiene consecuencias en los recursos que hay que utilizar, en las disposiciones y capacidades técnicas que tienen que tener los que busquen desarrollar una institución, particularmente con una universidad. Claro. En ese punto, por último, Pedro Montt, presidente del Consejo Nacional de Educación, creo que es muy importante recordar cuáles son las alternativas que tienen los alumnos de la Iberoamericana y que obviamente son los más afectados en este hecho. Bueno, lo que conversábamos, básicamente ellos deben estar atentos al momento en que el administrador de cierre comienza a desarrollar el plan. Pueden o van a tener la posibilidad de ser reubicados en otras universidades, en programas que sean afines a lo que ellos estudiaban. Estas instituciones van a tener que ser acreditadas y esa es una opción. La otra es que puedan simplemente por su propia decisión trasladarse a otra institución, también para eso pueden haber facilidades, o algunos que decían que van a concluir los estudios en la propia universidad. Hay una gama de posibilidades y probablemente a priori uno no puede saber cómo va a resultar esto caso a caso. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Adiós, gracias.